Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Si uno esta noche se queda con la destrucción, se queda con los toques de queda y algunos desmanes de la policía, se quedaría, creo yo, con una historia tremendamente incompleta de lo que significó y está significando aún este paro del 21 de noviembre del 2019. En todo el país salieron cientos de miles de personas a protestar, salieron familias, salieron ciudadanos, activistas, sindicalistas, políticos y estudiantes. No fue un paro bogotano. Salió gente en Medellín, salió gente en Cali, donde esta noche la situación aún es tensa, salió gente en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, etcétera, etcétera. Salió gente en todo el país y de alguna forma este fue un paro contra toda la clase dirigente, contra todos los problemas, contra todas las injusticias. Pero de otro lado fue un paro que detonó este gobierno, un gobierno que lleva apenas 15 meses. Y es entendible entonces que en solo 15 meses de gobierno el presidente Iván Duque aún sienta que este paro es injusto, sienta que lo puede explicar hablando de problemas que han envejecido mal. Pero esta excusa olvida que él es de un proyecto político mucho más viejo, que empezó cuando Duque apenas tenía 26 años, un proyecto político que empezó en el año 2002. Por eso, para efectos políticos, creo que habría que preguntarse esta noche si la protesta de hoy es la protesta más grande que ha habido en contra del uribismo en Colombia. Ciertamente es una protesta que viene nutrida por el factor contagio latinoamericano. Definitivamente la gente salió por todos los motivos que no se le pueden achacar a solo un gobierno, pero definitivamente la gente salió empujada por la sensación de que tenemos un presidente sin rumbo claro y un partido de gobierno con un rumbo viejo. Y mientras seguimos pendientes de que el país se vaya a dormir sin que se haya reportado aún y ojalá no pase ni un solo muerto en este paro, los hechos de hoy dejan un panorama de gobernabilidad muy delicado. Cuando aún faltan 33 meses de este gobierno, un gobierno al que le será muy difícil sumar nuevos aliados políticos, un gobierno que parece tener además un margen de maniobra muy pequeño para dialogar. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche de paro tengo que empezar agradeciéndole a mis invitados por estar acá y por haber llegado, todos los cuatro, sobre todo Rodrigo Lara, que hace rato no venía. No voy a decir por qué. Rodrigo Lara es senador del partido Cambio Radical, un partido que se abstuvo de llamar a salir a la calle, pero estuvo ahí como en la mitad. Yo me abstengo también de comentar muchas cosas de su partido, oficiales de mi partido. ¿Sí? ¿Y usted salió? No. Me pareció muy oportunista. Yo creo que esa es una manifestación espontánea, ciudadana, y nosotros, los que ostentamos responsabilidades públicas, nos corresponde primero escuchar, oír con mucha humildad y entender el sentido de una marcha de estas. No salir a grabarnos con un Instagram o en Twitter, decir aquí estuve y montarme en la ola. Me parece que eso no es muy serio. Sandra Borda, vecina del barrio La Macarena de Bogotá, profesora de la Universidad de los Andes, analista política, tiene una columna en El Tiempo, otra columna en Arcadia y un Twitter muy activo. Sandra, siempre es un gusto que me acompañe. No, usted muchas gracias por la invitación. Me acompaña nuestro doliente del Centro Democrático de esta noche, es Andrés Forero, es concejal de Bogotá, el concejal más votado de la lista del Centro Democrático y quien nos tratará de, contar qué escuchó hoy. Claro que sí, Daniel, un saludo para ti, un saludo para Sandra, para el senador Lara, para David y para todas las personas que nos están viendo en este momento. David Flores fue parte de Marcha Patriótica, fue parte del partido FARC, ya no es parte de ninguno de los dos, ahora es abogado y defensor de derechos humanos. Y ahorita nos cuenta un poquito de esa partida. Bueno, muy buenas noches para ti, Daniel, gracias por la invitación. Saludos a Andrés, a Sandra y a Rodrigo y por supuesto a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, que sin lugar a dudas ha sido un día histórico para Colombia. Llevamos cerca de 2 horas con un cacerolazo en Bogotá, 2 horas de cacerolazo, un cacerolazo que además se armó muy espontáneamente. Tengo aquí algunas imágenes esto es desde las Torres del Parque, ahí se ve el edificio Bogotá en el centro de Bogotá.
un cacerolazo, como les decía, 2 horas espontáneo, que ha vuelto a sacar a la gente a la calle. Hay otra vez vías cerradas en la ciudad de Bogotá. Y esto es un poco el segundo paro del día, ¿cierto? Y es un hecho sorprendente, David. Sin lugar a dudas, yo creo que además de la enorme manifestación que vimos el día de hoy, el hecho de que ciudadanos que muy seguramente muchos de ellos no marcharon, y yo entiendo también en respuesta un poco a la represión que se vivió durante el día, al intento de empañar una jornada tan masiva, tan plural, tan diversa como la de hoy, salen a manifestar que están a favor de la movilización por sus razones. Y estamos viendo un hecho, yo creo que sin precedentes, por lo menos en los últimos 20, 30 años, quizás desde el paro cívico del 77. Una perspectiva histórica, yo traté de hacer esa perspectiva histórica ayer y no me regañaron. ¿Por qué? ¿Qué concluyó? No, Juan Fernando Cristo me dijo que no, que ese no tenía nada que ver, que el gobierno de López Michelsen llevaba ya 3 años, que el gobierno de Iván Duque lleva apenas 15 meses, que era un momento distinto, con un continente distinto. Pero, digamos, si uno mira para atrás, y es como el ejercicio que siempre tratamos de hacer para entender esto qué tan importante es, ¿usted se iría hasta el 77, Sandra? Eventualmente, aunque creo que las motivaciones son distintas, creo que voy a terminar coincidiendo con Cristo. Creo que hay cosas distintas que están sucediendo, creo que las motivaciones son de otra naturaleza. Seguro. Y si usted me pregunta, yo creo que es mucho más importante entender el contexto regional actual para entender lo que está pasando en este momento en Colombia que la cosa histórica. Y el momento político particular, usted lo decía en su introducción, le deja a uno ver que esta es una manifestación que si hay algo que tiene en común todo lo que está diciendo la gente y todo lo que está pidiendo está dirigido particularmente al gobierno nacional. Yo hablé con varios corresponsales extranjeros hoy que estaban preguntando opiniones y análisis y les decía, porque tienden a alinear la cosa colombiana con Chile, sí, eventualmente con Ecuador, y tratar de hacer un análisis puramente socioeconómico del asunto. Y decían, pero bueno, ¿por qué está pasando esto si la economía en Colombia está funcionando bien? Porque justamente yo no creo que se trate única y exclusivamente de reivindicaciones de carácter económico, social. Yo creo que aquí hay un agravio grande y un descontento enorme con el gobierno nacional que se está manifestando de muchas formas, y esa es, entre otras cosas, las razones por las que creo que ese paro de hoy ni siquiera fue monopolio de la izquierda. Salieron muchos sectores sociales, sí, salieron sectores LGTBI, salieron feministas, salieron estudiantes, salió la izquierda, salió el centro, salió básicamente todo el mundo que no es centro democrático. Entonces, creo que esto lo que está es indagando por unas preguntas muy particulares que tienen que ver con la gestión del gobierno y no con fenómenos estructurales de mucha más larga data. Y entonces, sobre si era contra el gobierno, y en solo 15 meses, un gobierno tan nuevo, un gobierno al cual es difícil darle forma, me preguntaba yo entonces si este es más bien una protesta y un paro contra el uribismo más que contra el gobierno de Iván Duque. Que es un poco la eterna pregunta que hemos discutido en estos 15 meses, es quién gobierna, etcétera, etcétera. No, yo no creo que sea un paro, digamos, unido en contra de una figura o un partido en particular. Yo creo que es más bien un paro consecuencia de tal vez 3 grandes factores. Uno primero, que es un poco el estancamiento en el progreso social que han tenido muchas generaciones de colombianos que tuvieron un crecimiento económico y material en los últimos 15 años, producto de la ola expansiva de commodities más grandes que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial y que ven tal vez muy cerca el estado de cosas anterior. Sí. Hay un miedo y combinado con la humillación de la vida cotidiana en Colombia es muy dura, la gente ha mejorado sus condiciones materiales, pero sobre la base del endeudamiento, con contratos laborales a término fijo, con una calidad de mala salud y un relacionamiento muy duro con las autoridades y con quienes prestan servicios. Y un fracaso por parte del gobierno a la hora de encontrar un gran proyecto colectivo y una ilusión colectiva en el país que le permita a la gente llevar su cotidianidad, que es muy dura, pero hacia un propósito, hacia una finalidad, hacia un gran propósito. En el gobierno de Uribe existía un gran propósito, que era derrotar a las FARC. Y la FARC, en el imaginario del chivo expiatorio, recogía todas las frustraciones y los fracasos de una sociedad. En el gobierno de Santos se les prometió que se les llevaría hacia el nirvana. El nirvana era la paz. En este gobierno hay una jerga tecnocrática, hay una jerga que poco contenido tiene y que no ilusiona a la gente. Y cuando la gente no se ilusiona,
cae en el absurdo, y el absurdo es salir a protestar y a echarle la culpa a alguien de sus desgracias, en este caso es el gobierno, y todo lo que representa el establecimiento. Pero usted me deja añadir una cosa a esto. Yo creo que justamente la ausencia de ese proyecto de la que está hablando Rodrigo explica muchas de las reacciones y muchas de las cosas que escuchaba uno hoy a la gente diciendo en la calle. Parte de lo que sucede y el efecto psicológico que genera el no tener un plan es justamente que la gente empieza a hacer la evaluación acerca de la política pública del gobierno y los efectos que está produciendo y dice, pero ¿para dónde estamos yendo? O sea, si usted hace política pública en la dirección de la economía naranja y hace política pública en la dirección del Silicon Valley y un poco en la dirección de la seguridad y no hace política pública en materia internacional, pues el resultado es que la gente empieza a pensar no solamente que no hay plan, sino que gracias a que no hay plan no se está haciendo nada. Y yo creo que el feeling de la gente hoy en la calle es que hay un montón de rollos nacionales que tenemos que resolver, el del empleo, el de la desigualdad, el de la implementación de los procesos de paz, un montón de cosas, y el gobierno no parece estar caminando en una dirección concreta para resolver esos problemas. Andrés, le voy a volver a poner otro pedazo del cacerolazo. Llevamos creo que más de 2 horas con la gente en Bogotá. No es solamente en la Macarena, usted me dijo que había estado, usted venía de... En Marsella, en la localidad de Kennedy, es masivo. Tengo reportes en del Rosales, techo. Chapinero tengo es reportes una de barbaridad. Chapinero. Pon De pronto este... no en Chico Alto, pues el resto del país sí. Entonces, Andrés, su lectura un poco a partir de lo que han dicho ellos. Pues un poco a propósito de lo que decía el senador y lo que ha dicho Sandra, pues naturalmente hay un descontento. Yo creo que yo vincularía lo que está pasando en este momento en el país también, como lo hacía Sandra, con el contexto internacional. Uno, en el caso, por ejemplo, si uno analiza el caso chileno, pues Piñera había dicho 2 semanas antes prácticamente del estallido social que se presentó que Chile era el oasis de América Latina. Y uno sí vio en el caso del paro, que hay que decir que se había convocado desde antes. Yo creo que no solamente este año, sino el año pasado, incluso cuando el presidente Duque básicamente pues había asumido el poder, Sí. hubo marchas estudiantiles prácticamente el día siguiente. Me acuerdo además que el senador Petro, el senador Gustavo Bolívar dijeron que iban a hacer invivible la República y que iban a salir a las calles y iban a resistir. Ese fue más o menos... El petrobolivarianismo. No, eso fue lo que ellos dijeron. Yo no estoy hablando de petrobolivarianismo, solamente estoy diciendo lo que ellos manifestaron. Entonces, realmente sí ha habido protestas constantes, protestas permanentes. Este fue un gran paro nacional que estaban convocando las centrales obreras, estaba convocando el OPECODE, también lo estaba convocando... La CUT. no, pero las centrales obreras, los estudiantes, Sí. como decía Sandra, pues es una convocatoria bastante heterogénea y creo que sí, yo pues particularmente, y lo ha dicho el Centro Democrático, nosotros respetamos naturalmente el derecho a la protesta. A nosotros lo que nos preocupaba es lo que vino después de las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar, lo que ocurrió en Suba desde la mañana, el tema de los bloqueos, el tema de la afectación de la infraestructura de transporte público, 54 estaciones destruidas de Transmilenio en la ciudad. Vimos lo que ocurrió con el Supercade de Suba, cómo lo acabaron, cómo lo saquearon, estuvieron robando computadores, estuvieron robando las bicicletas de las personas que habían alcanzado a llegar temprano, habían depositado sus bicicletas, personas muy sencillas, personas muy humildes, y que llegaron estos vándalos a robarlo. Esa era la preocupación que nosotros teníamos, y yo pienso que, como lo han hecho algunos analistas, que hay que distinguir A ver, pero a mí entre este la discurso marcha de los pacífica... vándalos me parece poco útil para poder escuchar lo que está pasando. Y es totalmente reprochable que se pero dañen... una cosa, yo creo que es importante lo que usted decía en el análisis inicial, que claro que el tema de los vándalos no es toda la foto.
no es todo el panorama que Sí. tenemos que abordar, pero sin duda es parte de lo que está ocurriendo y sobre todo, por ejemplo, con lo que está pasando en este momento en Cali. Lo que está pasando en Cali es muy delicado. grave, es muy delicado. Son levantamientos populares. Y fíjese Sí, que tuvo que salir finalmente el ejército a la son calle, chispas. los están recibiendo con aplausos en los lugares, por ejemplo en el Valle del Lili y un montón de otros sitios donde realmente estaba pues reinando la anarquía. Claro, los que tienen propiedad privada No, reciben pero no. al ejército con aplausos. Felicidad. No sé los que están en la calle No, buscando pero no solamente, bueno, pero la no, propiedad no, privada no, de otros. no, Es pero- decir, Yo creo que el pero- error más pero- grande del pero- gobierno es no entender y no lograr y expresar señales de empatía con lo que la gente está expresando. Minimizar la marcha, utilizar estrategias de comunicación magnificando los hechos vandálicos, no los justifico, pero que son propios de cualquier levantamiento popular, particularmente en sociedades tan ¿Cómo segmentadas. protestan como a las usted nuestras. gente que tanto le gusta lo francés? Nosotros A ver, no protestamos estoy- a ver, muchas veces Lo que en estoy, el a ver, gobierno de no Santos entremos y en el no juego de hubo las un hecho de justificaciones vandalismo. morales, pero lo que estoy Es señalando entender es el fenómeno. es exactamente, es un tema de explicar y entender. Mire, lo primero que hizo un jefe de Estado conservador, como el general de Gaulle en Francia, con una marcha mucho más grande, con un fenómeno mucho más masivo, fue empatía. Es decir, yo a ustedes los entiendo. El del 68. Los entiende, los escucho y los entiendo. Mayo del Eso es lo primero para desarmar los ánimos. Porque eso es como una relación entre dos personas, una pareja pelea. Lo primero que uno tiene que hacer es, mire, yo sé lo que usted está viendo y el problema y vamos a resolverlo. Pero si dice, no, lo suyo no es nada, menosprecia el sentimiento, la Yo dificultad, quisiera traer o lo reduce, como pues... David. dos cosas, digamos, como en términos del análisis, y es, uno, me parece que estamos asistiendo a un proceso de democratización y de ampliación de la participación ciudadana. Es decir, no es solamente este palo, o sea, venimos de un aumento en la participación electoral, venimos de fenómenos importantes como la consulta anticorrupción, venimos de una votación en las ciudades capitales que muestra una ciudadanía que quiere cosas diferentes. Y me parece que en buena medida, aunque no lo explica todo, esto parte del proceso de paz. Es decir, el hecho de que ya no esté el conflicto armado en las dimensiones que tenía nos permite ver otras dimensiones de la protesta ciudadana, de la organización ciudadana y un montón de demandas y de reivindicaciones que estaban latentes y que la gente dijo, esta es la oportunidad que puedo sacar mi cartel que había guardado durante años y lo puedo sacar. En primer lugar, pero espérate, Andrés, lo segundo que quisiera decir es que esto también demuestra que el relato de la guerra, ¿cierto? Y el relato que tanto le gusta al Centro Democrático y el repertorio que ha utilizado el Centro Democrático y que es el partido de gobierno, pues que la gente ya no le está copiando. Recordemos que hoy tenemos esta masiva movilización, pero tuvimos militarización en las calles. Tuvimos allanamientos, buena parte de ellos declarados ilegales. Pero, David, y yo ahí sí diría que Ilegales, hubo ilegales, algunos temores declarados. antes de cómo se estaba militarizando un poco el No, país es que- antes. pero- y la pero ciudad. es- Pero Daniel, hoy hay que pero es- decir que no, lo no, peor hoy- que se puede no, pero- ver en redes sociales es la porque- patada de claro, un pero lo que tipo sucedió, de ESMAD. lo que sucedió, creo yo, es que intentaron jugársela y hubo una reacción de rechazo. Ah, pero eso Hubo sí una es- reacción de No, rechazo. eso son especulaciones. No, especulación Y yo digo no una es. cosa, No es una Gustavo especulación. Petro- Gustavo 47 Petro siendo allanamientos alcalde, en una Gustavo noche. Petro siendo alcalde de 47 Bogotá, allanamientos Gustavo en una Petro noche siendo no es alcalde de Bogotá, especulación. Eso no Juan es Manuel ninguna Santos sacó el especulación. ejército a la calle, 8.500 No es, miembros del ejército en la no calle. es, No, no yo es pienso ninguna que- especulación que estén allanando medios de comunicación alternativa. David, y aquí hablamos no es con los de ninguna cartel urbano, especulación. pero frente al temor de que iba a haber una respuesta excesiva de la fuerza pública, esta noche hay que decir que eso no sucedió. No, yo pienso que se Yo le creo dieron que hay garantías, casos- hay se le casos dieron de garantías. desmán. Hay casos Yo que creo son que bastante- no, hay que mira. ponerse también del lado de la fuerza pública. Yo también, a ver, yo también yo le pido creo que a David, empatía, es una cuando batalla ya están campal. pegando Un momentico. a estas Es una personas. batalla No, pero campal. antes de entrar en esa Cuerpo a casuística, cuerpo. una cosa porque es lo que decía el senador. Déjeme, voy a hacer el corte ya. Me voy a la pausa y seguimos con este debate cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de lo que fue la jornada de hoy. Antes de irnos había una álgida discusión acerca de si hubo o no excesos de la fuerza pública. Fue un tema que se discutió mucho. A ver, pero no... No, pero antes, a propósito Bueno, yo creo- de No, lo que espérese. decía, de lo que decía, Terminemos de la fuerza Sí, pública. esa venía de antes, pero bueno, listo. terminamos el tema de la fuerza pública. Usted tenía ahí algo ahí, Sandra. Pero cierro sobre esto. Me parece que es muy grave que buena parte, o sea, demuestra por un lado que el Estado de Derecho opera, pero demuestra también que aquí hubo, o sea, la policía tiene que explicarnos también qué fue lo que pasó, que el 85% de los allanamientos ya han sido declarados ilegales. Nos tiene que indicar Pero- algo que pero- la fiscalía haya dicho, o sea, Sí, señor. Pero Eso es un hecho que no podemos además del desconocer. precedente, yo sí creo que hay unas preguntas que hay que hacerse independientemente de que esto no haya resultado, digamos, en más violencia. Yo creo que hay unas preguntas que hay que hacerse. Yo quiero saber, por ejemplo, qué tratamiento pasó en Cuba, guerra. en Suba. No es buena idea confundir Cuba hoy con Suba. ¿Qué pasó en Suba?
Suba, que era lo ¿qué que está estaba pasando en sucediendo. Cali? Imagínese que desde las 8 de la mañana más o menos No, ya desde había antes, desde uso las de la 6. violencia en Suba, al parecer no dejaban salir a la gente, bueno, algo pasó desde muy temprano. ¿Qué pasó en la calle 26 con los estudiantes que querían transitar hacia el aeropuerto? ¿Qué pasó en Cali? Que no podían transitar hacia el aeropuerto, Que no podían ir Sandra. hacia el... No, pues no podían. Es decir, no les dieron permiso. No estaba Pues, permitido. o sea, hay un montón de cosas que la marcha social no es una marcha de obediencia hacia aquellos que dan permisos, Daniel. De O sea, acuerdo, acá y hay- menos de los Mire, estudiantes, sí. pero entonces usted no puede esperar que haya una Hay un reacción. video Ahí está absolutamente el problema, elocuente de lo que es es esta que jornada. ahí está Los el problema de, estudiantes en el de las piso estrategias y de, el ESMAD de golpeando. comunicación manipulativas. Y es ponernos a hablar de hechos de violencia, cuando aquí hay un fenómeno mucho mayor y mucho más grande. Y tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. La extrema izquierda obviamente le sirve muchísimo mostrar esto como una represión masiva por parte del Estado, los fenómenos o las expresiones sociales. Y a la derecha, pues obviamente le sirve sacar la nariz partida del policía o la persecución del policía para decir que esto es un levantamiento popular y que esto es el castrochavismo. Aquí hay algo mucho más importante y mucho más grande. Es una ciudadanía libre, espontánea, que salió a expresar un rechazo a un estado de cosas. Y el problema es también que el gobierno tiende a confundir orden, que debe imperar obviamente en una república, con defensa de un statu quo. Nosotros hoy nos pateamos la marcha desde los de la séptima que estaban haciendo medimarcha, meditación y marcha al mismo tiempo, muy, muy lento, hasta los estudiantes en la 26 y los jóvenes en el centro de Bogotá. Les tengo esta nota que preparamos para ustedes. El paro fue muchas marchas, una marcha multitudinaria en la capital. Una marcha de la familia. ¿Y cómo estuvo el día? ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue bonita hasta hace poquito porque el ESMAD empezó a dispersar a la gente, empezó a dispersar la marcha, pero antes de eso, pues mucha unión, nos encontramos con muchos amigos, la marcha fue estupenda porque la gente salía a defender sus derechos, salía en familia, salía con los amigos y fuimos uno solo, el pueblo. La marcha meditada, que avanzó menos de 10 cuadras en todo el día, muy, muy lento. Siempre hemos sido un pueblo pacífico. Me duele Colombia, me duelen muchas cosas que ha pasado. Y es un mensaje para nuestro gobierno que lo estamos viendo. Todos los días estamos pendientes de qué está pasando con nuestro país. Y aquí estamos. La marcha de los estudiantes desobedientes que querían llegar al aeropuerto y chocaron con la policía. Dice la policía es que ustedes quieren bajar hasta el aeropuerto. Eso es verdad, pero de forma pacífica, de forma violenta. Y nos reprimieron de forma muy violenta. ¿Y por qué sale hoy? Porque soy estudiante, porque no puedo darle la espalda a mi pueblo y porque yo sé que esto es una sociedad que tiene que cambiar de a poco. Y somos un grano de arena. Creo que estamos aportando de a pocos para ir cambiando. Y la idea es que cambien ellos y que cambiemos nosotros también. La marcha de los que no marcharon y tuvieron que sobrevivir una ciudad sin transporte público. ¿Y cómo le parece esto del paro que pone difícil las cosas para las otras personas? No, me parece genial que la gente por fin despierte. Más allá de que usted esté hoy buscando No, no transporte, importa no le porque importa. estamos peleando por un mismo objetivo, ¿Qué es cuál? pelear por nuestros derechos. Realmente Colombia nunca en mi vida había estado así. Y uno mira noticias, ¿dónde está el señor Duque pidiendo limosna para la inmigración? ¿Quién es el que paga el salario de los ladrones del gobierno a los que los colombianos brutos eligieron? Y la marcha de la ira. Mucha ira y con la cara tapada de los jóvenes en Bogotá. Son unos abusivos, son represores, nos están pegando, solamente estamos representando de forma pacífica. Tenemos agüita para estar bien, son abusivos, pero no nos vamos a dejar. Más allá de la discusión sobre los costos y los excesos de la protesta, aquí hoy hay que reconocer que hay una juventud inconforme.
Hágale. A mí me han dejado sin poder hablar hace rato. Venga, un par de cosas a propósito de lo que decía el senador y lo que decía David. Sobre el tema de lo que decía el senador, yo estoy consciente de que no se puede minimizar la importancia de la marcha. Que hay que decir que yo he visto marchas más grandes en el país. Por ejemplo, las marchas 2008, del 4 de febrero, fue muchísimo más grande. Pero eso no significa que yo vaya a minimizar lo que ocurrió el día de hoy. Y tampoco creo que deba empañarse completamente lo ocurrido con los actos de violencia que también se deben tener en cuenta. Sí. A propósito de lo que decía Sandra, creo que es natural que no se deje marchar a una persona que está encapuchada y que dice que está marchando pacíficamente al aeropuerto, viendo lo que ocurrió, en el portal de Suba y en el Supercar. Pero la gente que estaba marchando por la 26 no eran todos encapuchados. Ahí había grupos de estudiantes. La mayoría no estaban encapuchados. La inmensa mayoría no estaban encapuchados. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál era el motivo de ir hacia el aeropuerto? ¿Cuál era el motivo de ir hacia el aeropuerto? Eso por esa social. Por otro lado, naturalmente, Andrés, hay que rechazar si es que hubo desproporción por parte de alguna de las fuerzas del Estado. Eso se tiene que rechazar, pero yo creo que en general hubo una voluntad de parte del gobierno de darle garantías a la protesta pacífica. Naturalmente tuvo que haber reacción, pero además a mí lo que me choca es que haya algunos generadores de opinión que estén insinuando que, por ejemplo, lo que sucedió en Suba o lo que sucedió en el caso de la Plaza de Bolívar se debe a personas que están infiltradas y que hacen parte de las fuerzas militares y de las fuerzas del orden. Eso me parece completamente irresponsable. Y eso está pasando. Que eso estaba sucediendo. Eso me parece sumamente grave y yo creo que debería haber una convergencia de todas las fuerzas políticas para rechazar eso y no criminalizar a las fuerzas del orden. Mire, no vamos a lograr nada si seguimos con esa indignación de moralina permanentemente para tratar de entender fenómenos supremamente discientes como el de hoy. A ver, esto obviamente, y hay que precisarlo porque después lo fustigan a uno, esto no es una justificación, es una forma de explicar. Los seres humanos en masa son irracionales. Inclusive los muy flemáticos ingleses, cuando van a un estadio, tendían a volverse hooligans. Es decir, la masa en masa tiende a actuar errática. Justificarlo, senador. El Centro Democrático marchó muchas veces. Hemos marchado muchas veces y no hicimos vandalismo. Pero yo no creo que senador, marchamos muchas veces como Centro Democrático, marchamos muchas veces y no hicimos nada. No cometimos vandalismo. 30.000 personas, marchamos muchísimas veces. Y los que marcharon no era el Centro Democrático, yo creo que era el país en general. Y obviamente se montaban en la masa como se montan los partidos de izquierda. Pero por eso es la apropiación política de las marchas. Pero no hubo violencia. Lo que le quiero decir es que sí puede haber marchas sin violencia. Aquí se ha demostrado. Trate de entender lo que pasó, de oír a la gente y no de fustigar una marcha mucho masiva y genuina. Pero yendo al fenómeno, yo creo que, digamos, valdría la pena preguntarse si esta marcha es muestra del comienzo de una suerte de transición política en Colombia, ¿cierto? Y yo creo que hay varios elementos que podrían ser indicativos de eso. Yo creo que en Colombia, lastimosamente, casi nunca ha sido bien visto protestar, ¿cierto? Digamos, casi que en el sentido común de los ciudadanos colombianos se ve de forma negativa que la gente marche, que la gente proteste. Eso es un elemento, digamos, hasta castrochavista. Subversivo. Sí, subversivo. Los estratos 5 hoy y 6 salieron a temor. Cacerolas. Exactamente. Un elemento diferenciador de esta movilización, que me parece que puede ser indicativo de un fenómeno muy interesante en el país, es que hoy el sentido común estaba a favor de la protesta. Todo el norte. La gente estaba a favor de la protesta. La gente decía, es legítimo protestar, vamos a protestar. Y me parece que esa píldora que hiciste en la calle es hermosa en ese sentido. O sea, dos señoras que estaban caminando, no pudieron ir a trabajar, estaban ahí las dos, ya señoras de edad, y dicen, no pude ir al trabajo, estoy caminando, pero estoy con la protesta. Ese es un elemento importante, Sandra. Quiero mencionar, digamos, otros... un momento, suéltela ahí y ya se la devuelvo. Solamente una cosa para adicionar a lo que estás diciendo. Yo creo que, y esa es la razón por la que me parece que el punto de Rodrigo es algo que vale la pena subrayar. Esto no es una cosa que ni la izquierda ni la derecha se pueden apropiar, pero sí creo que estaban mandando un mensaje clarísimo en términos de cómo está empezando a concebir la gente la participación política.
parte de lo que está sucediendo es que una muy buena parte de la gente que salió a la calle hoy está sintiendo que no hay partidos políticos y que no hay organizaciones que le puedan transmitir sus demandas al Estado. Sienten que el gobierno no está hablando con ellos, sienten que no hay conductos regulares para hablar con ellos y en este momento, digamos, parte del desafío que significa una marcha de esta naturaleza es cómo convertir todo este descontento en una conversación con el establecimiento. Y en un gran propósito nacional. Y en un gran propósito nacional. Pero ¿Cómo vamos a tramitar esto? Es un gobierno autista. Discutimos eso cuando regresemos de la próxima pausa. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de esto? No va a cambiar, obviamente, todo de un día para otro, pero va a dejar unas marcas y unos retos importantes para el gobierno, para los sectores políticos, para todo el país. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del paro que continúa con un cacerolazo largo, con movimiento en las calles aún en la capital del país, en Cali. El presidente de la República va a hablar antes de las 10 de la noche, lo tendremos acá. Ha hablado de parte del gobierno la vicepresidenta en un trino que frente a sus comunicaciones de redes sociales anteriores parece muy sensato. Luego parece como si tiene un community manager. Despeje de Plaza de Bolívar por parte de los manifestantes demuestra que la mayoría eran jóvenes en actitud pacífica. Solo los pocos vándalos se quedaron destruyendo. Tenemos una juventud que en su mayoría tiene una actitud pacífica y seguiremos escuchándolos constructivamente. Sí, solamente habla del aguante frente a los lacrimógenos, no más. No, y yo creo que eso... Inundaron la Plaza de Bolívar de gases lacrimógenos. O sea, ahí no hay ninguna diferencia entre los violentos y los no violentos. Pero estaban acabando con el palacio. Si lo iban a quemar. No, yo no sé si usted vio que estaban tratando de la movilización del Congreso. Otro elemento de la movilización. Se metieron al Congreso, trataron de abrir el Palacio de Justicia. Otro elemento de la movilización. Yo creo que este trino de Marta Lucía Ramírez, lo que venía escuchando ahorita en hora 20 de la ministra, demuestra una absoluta desconexión de la realidad política nacional de este gobierno. Y creo que ese es uno de los motivos, porque es que por lo que hemos estado discutiendo aquí, Andrés. Pero el trino reconoce la importancia de la marcha, minimiza la violencia. ¿Qué viene ahora para el gobierno? ¿Pero por qué te parece que ese trino...? Me parece que es una desconexión total, porque que la vicepresidenta de este país, después de una movilización tan grande, tan masiva, tan diversa, de lo único que hable es de lo que pasó en la Plaza de Bolívar. Es un enorme desconocimiento. ¿Qué viene para el gobierno? Para el gobierno debería venir, primero, que debe haber unos canales de concertación con parte de la vocería plural que convoca la movilización. Sí. En segundo lugar, debe entender que esa idea del paquetazo, que sí existe, ¿cierto? Que sí existe por los proyectos del Centro Democrático en la Comisión Séptima, pero también por lo que viene ambientando el ministro Carranquilla, no debe ir. La gente está claramente en contra de que se le afecte el régimen de prima media, del régimen... Perfecto. ¿Qué viene para el gobierno? Tengo que cortar para que importante. Dos cosas fundamentales que tiene que tener en cuenta. Una, se trata de un presidente que si sale a negociar con los sectores sociales, es preciso que todo el mundo tenga en cuenta que sale a negociar con un 25% de la aprobación. Eso va a hacer que sea una negociación muy difícil para el gobierno. Pero la otra salida... ¿Y con qué tanto poder después de este paro? Pero la otra salida es que si no negocia, termina trincherándose y termina básicamente aislándose todavía más de la sociedad. Yo honestamente creo que a estas alturas del paseo el gobierno no tiene salida óptima. Lo único que puede hacer es salir a negociar y yo no estoy segura de que vaya a salir bien librado de ahí. Claro, ya empezamos a calcular cuántos meses 500 quedan. municipios del país se movilizaron. En campaña. 500 municipios del país. Mire, pues es que hay profesores yo creo que lo primero es que el gobierno no puede actuar, y lo digo en sentido figurado, por supuesto, de manera autista. El autismo en política es no oír, es no lograr empatía con el pueblo, no conectar con la gente que se gobierna. Y el autismo equivale a soberbia en política. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Y la soberbia precede la caída siempre, y lo digo obviamente en sentido figurado, precede la caída de un régimen, de un establecimiento, y en sentido figurado no es que caiga mañana el presidente. Pero para ustedes, por ejemplo, acercarse al gobierno, digamos, para usted como político, se vuelve después de hoy más costoso de lo que era antes. Lógicamente, que es muy costoso, porque es un gobierno que solo lleva un año y es impopular. No obstante, y esa ha sido por lo menos mi actitud en el Congreso de la República, al gobierno le hundimos aquello que creemos que es contrario y lo hemos apoyado en temas que creemos con que la ley de financiamiento ahora mismo, antes sí, de se que puede se acabe mejorar, y me preocupa mucho, por ejemplo, pues el hundimiento de la misma. Es decir, eso es una discusión económica que puede ser para el entrante, porque hay decisiones de inversión que ya se tomaron sobre la base de esta. Esta es una economía muy frágil, en el sentido de que depende de una confianza del consumidor y confianza de una inversión extranjera
directa el año entrante. Andrés, ¿qué viene para el gobierno? Pues yo pienso que es importante que no ocurra lo que ocurrió con David ahora. Hay, creo yo, un buen gesto de parte de la vicepresidente. Habla de la necesidad de hablar un diálogo y veo que ellos dicen que sigue pues completamente desconectado cuando reconoce la importancia de la marcha y minimiza los actos de violencia. ¿Qué creo yo? Que como era una marcha tan heterogénea, tampoco hay claridad respecto a lo que se buscaba. En el caso, por ejemplo, de Chile, había un malestar contra la constituyente. Peor aún. No, por eso yo digo que eso es complejo. Masiva. No son 30 pesos, son 30 años. Pero, y una cosa se los digo, lo que está ocurriendo no solamente va a afectar a este gobierno. Esta forma de, en cierta forma, retar a las urnas, porque tuvimos elecciones hace un mes, prácticamente, y se respeta. Yo, Sí. como hace el senador, yo me declaré independencia con Claudia López y lo que ella considere que, lo que yo considere que es positivo, ella se lo va a aprobar. Yo no voy a hacer la oposición destructiva que ha hecho el Partido Verde o hizo el Polo Democrático aquí en Bogotá, por ejemplo. Pero sí me parece preocupante Pero yo no que entiendo por qué la movilización, quienes fueron derrotados la en las elecciones del movilización año se entiende pasado, como retar a ahora las pretendan a través de las calles imponer una determinada pero Nadie yo sí- está pero, imponiendo Daniel, nada, a es mí que sí uno me parece gobierna muy no grave. solamente para su propio partido, sino que gobierna para todo pero el Sandra, mundo, pero yo te Andrés. digo una cosa, Entonces ¿qué ahora te parece? resulta Pero, que lo que la ¿cuál gente es le el está elemento? pidiendo al O sea, gobierno ¿cuál es es que el dé un principal? giro en Es ciertas bueno, políticas está mal, públicas pero eso es una particulares y manipulación no política. quieren. Por ejemplo, Es muy gravoso, Sigan con el cuento de que se ganaron las elecciones y ya todo está hecho. de una Es muy gravoso manipulación para la política. democracia. Políticos que se oportunistas entienda- se suben en la marcha, que es distinto. Senador, Esto no es producto sí, de no se nada. quiere ir rápido. Es gravoso para la democracia que se entienda que es que la democracia son solo elecciones. Por supuesto que son las elecciones y hay que pues, acatar los resultados de esas elecciones. Es que hoy están Pero saliendo la a decir que renuncie el protesta, presidente. la movilización es parte de un régimen democrático. En es esta mesa, una claro que sí, fortaleza nadie ha de- dicho que de renuncie manual el marxista, presidente. diría usted. Nadie, En esta nadie mesa ha nadie dicho ha que dicho, no, ni es que parte de renuncie una ni que sociedad lo vamos a plural que se tumbar. enriquece. Pero esa bueno, actitud que del eso centro, me alegra esa actitud profundamente. del centro democrático de seguir pensando que ese gobierno es solamente el gobierno de la gente que El votó Centro por Iván Democrático Duque, perdió es contra el hoy sitio y donde se está tiene el más gobierno. gobierno que va a hablar ¿O no lo en, hicieron? en pocos Pacíficamente, minutos. pacíficamente, mire lo que Andrés, le marcharon un a segundo. Santos. David, Y está muy bien, y eso está muy bien. Me voy a la pausa, el gobierno va a Por eso. hablar en apenas unos minutos. Cuando regresemos tendremos al presidente de la República. Seguimos en Zona Franca, son las 9:50. En cualquier momento hablará el presidente de la República. Mientras tanto, nosotros seguimos discutiendo sobre qué debería decir el presidente de la República, qué debería hacer. 33 meses quedan de gobierno, van 15. Ya tiene uno de los paros más grandes en la última década, digamos, para no pisarle el 2008 a usted. Lara. Pacífico. Dos cosas. Lo primero, es decirle a la gente, los he escuchado. Oí lo que ustedes sienten y lo entiendo. Eso se llama regla 1 de la empatía. Es decir, ese señor por lo menos nos oye y nos ha entendido. ¿Qué fue lo que quiso hacer la gente? Salir a que la oyeran. Y en segundo lugar, decirle a la gente, miren, yo creo en el orden, yo no permito desmanes, pero el orden propio de una república, en el marco de la libertad, no significa defender un statu quo, que es lo que la gente rechaza. Si él logra transmitir esas dos cosas, desactiva la rabia y la frustración, que es lo que motiva este tipo de marchas. De lo contrario, si dicen, no, eso fueron solo 200.000, pero es que esos hechos vandálicos tan horribles y sacan eso por todos lados en la prensa, la gente se enfurece aún más. Que no Porque vayan la a están salir. estigmatizando de que no salieron, de que no eran nada, que no de que vayan a cacerolazo salir es eso. con el- Y su frustración no fue nada. Y segundo, se va a enfurecer aún más porque los asocian con bandas. Que no vaya a salir con el tono clásico súper enfurecido y el ceño fruncido, porque eso no va a funcionar hoy. Mire, solamente quería decir una cosa. La firmeza no No, eso no va a le funcionar. da. Se le cree un poco. no se le Normalmente cree. nunca le funciona, pero digamos, hoy le va a funcionar mucho menos. Hoy lo que necesita es el tono empático que está sugiriendo Rodrigo. Pero mire, una cosa adicional, hay gente que dice, bueno, esta protesta, este montón de cosas que están pidiendo, este montón de reivindicaciones, mire, la protesta social en Chile tenía incluso muchas más reivindicaciones de por medio, mucho más diversa, mucho más desorganizada, mucho más apuntando en lugares distintos. Pero las organizaciones sociales, cuando llega el momento de sentarse a hablar con el gobierno, son capaces de organizarse y son capaces de definir agenda. Entonces, que no vayan a estar creyendo que porque todo el mundo aquí está no hay con diciendo quién cosas hablar. distintas, no hay con quién hablar y entonces ya dejemos la cosa de este tamaño. La sociedad civil tiene una capacidad de organización que en este país siempre hemos subestimado por cuenta del conflicto armado. Están en condiciones de organizarse, de nombrar representantes y de sentarse a hablar con el tener una presidente. interlocución realista. Pero digamos. claro que sí, pero claro, lo que pasa es que para usted hacer protesta social necesita inspirar a la gente. Claro. Usted necesita decirle que hay un montón de cosas que se
pueden lograr cuando sale a la calle y después lo aterriza. Andrés, y te termino con usted. No, yo pienso, en el caso del presidente, yo creo que todos han visto que más allá de, indudablemente, cualquier gobierno comete errores, creo que hay una buena voluntad de parte del presidente. Yo no he visto que él haya maltratado a la oposición, él no ha maltratado a la oposición. Pero eso es terrible. No, él no ha maltratado a la oposición en ningún caso, ha defendido sus posturas. Yo confío en que naturalmente él se va a dar cuenta de que tiene que tender unos puentes con los distintos sectores políticos. A propósito de la... Pero hay una terquedad en Casa de Nariño y este es, digamos, como un rasgo de la personalidad del presidente que se está empezando a manifestar y es una cosa en la que parece no dejarse hablar o no escuchar del todo lo que le están diciendo. No, yo confío en que el presidente, insisto, oiga lo que ocurrió el día de hoy, oiga también a las personas que votaron. Yo estoy de acuerdo con Sandra en que no puede gobernar solamente para las personas que votaron por él, pero tampoco puede desconocerlos por completo. Se tiene que buscar una agenda de concertación, pero a diferencia de lo que ocurre en el caso de Chile, o mejor dicho, a propósito de lo que ocurre en Chile, por ejemplo, acordaron el tema de la constituyente y la gente sigue en la calle. Hoy hubo otra vez incendios, hoy hubo otra vez saqueos en Santiago. Entonces, por eso yo pienso que hay que ser muy responsables. Me parece que es importante que las personas que convocaron la marcha lo hayan hecho, si ellos quieren, pues saquen pecho con lo que ocurrió, pero que no ocurra lo que ocurrió en Chile, porque insisto, Sandra, en Chile ya los partidos políticos no están controlando las marchas, con la sensación esta noche de que es completamente anárquico lo que está pasando, y entonces me preocupa que haya algunos... Y mejor que no las controlen. ¿Usted queda con la sensación esta noche de que la cosa se puede desbocar, de que puede haber un movimiento de protesta, digamos, espontánea, continua? Pues a lo que vamos esta noche es que sí, digamos, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que eso dependerá mucho de la locución del presidente hoy. Recordemos que, por ejemplo, lo que fue el paro agrario. O sea, yo que fui uno de los voceros de la negociación de ese paro cuando fui vocero nacional de Marcha Patriótica, una cosa era el paro hasta que Santos Saloy dijo que el tal paro no existe. Y ahí eso se creció enormemente. Entonces yo creo que eso va a depender mucho de si encontramos un gobierno que quiera escuchar, ¿cierto? Que sea empático, como decía el senador Lara. Pero yo creo que no es solamente un tema de empatía, porque la gente no reclama solamente empatía y ser escuchada. Yo creo que evidentemente reclama ser escuchada, pero también hay una agenda que está en la movilización. Y si no hay, digamos, unos elementos claros que el gobierno Duque le dé a la gente en términos de sus reivindicaciones, pues vamos a seguir en una dinámica de inconformidad y molestia. Es tanto así que el gobierno de Piñera hace unas declaraciones nefastas primero, después al otro día tiene que corregir y toma unas medidas y después la gente sigue y de todas maneras marchando. Sandra, teníamos esa pregunta. Quiero decir algo desde la vez pasada y concluyo con esto, Dani. Es que yo creo que el gobierno tiene que entender que tiene un viraje en la agenda y uno de esos elementos, yo insisto en eso, es el tema de paz. El tema de paz, ¿cierto? Hable de forma diferente frente al tema de paz. Eso es una obligación del Estado colombiano. Una de las grandes preguntas que teníamos antes del paro de hoy es de, obviamente por todo lo que estaba pasando, sobre todo en Chile, es si esto podía convertirse en una bola de nieve que iba a crecer y no se iba a detener. ¿Usted queda con una respuesta sobre esa pregunta luego de lo de hoy? Yo no estoy tan segura, pero tengo que confesar que esto sí terminó siendo mucho más grande, más sistemático y más estructural de lo que yo me imaginé que iba a ser. Y tengo la impresión, esto para seguir el punto que estaba haciendo Andrés antes, que no creo que la manifestación ni la gente que la organiza esté detrás de tumbar al presidente, pero lo que sí es cierto es que se está sintiendo la necesidad en muchos sectores sociales y políticos de hacer cambios, de hacer transformaciones y de empezar a hacer cosas que ni siquiera se han empezado a hacer. Yo coincido con David en que la cuestión del proceso de paz es una cuestión fundamental. Esto se ha crecido justamente por la negativa del gobierno a tomarse en serio el proceso de implementación y a comprometerse seriamente. Esto se creció con que, ¿de qué me hablas, viejo? Con el bombardeo donde cayeron los 8 menores de edad, que cayeron muchos menores de edad en el gobierno Santos y eso nunca se habló en ese entonces. Las masacres en el Cauca. Pero que son problemas que, como dijo el presidente, vienen de atrás, que los tiene que resolver él naturalmente. Los que han envejecido mal. No, y los tiene que él abordar, él es el presidente actualmente. Pero no se puede decir que esto es un problema. Pero en parte es por el incumplimiento del acuerdo de paz. En el caso del incumplimiento uno ve que ha habido... Rodrigo, usted que es un institucionalista, un miembro del establecimiento bogotano, además. Yo soy un senador de la República, no empieza acá, y soy del departamento del Huila, no se equivoque. No se equivoque por el acento. No se equivoque por el acento. Yo mucho tiempo viviendo acá. Por el francés, por el liceo francés. ¿Usted siente
que hoy la institucionalidad quedó resquebrajada y no hablo solamente del gobierno, sino en general de las instituciones del país? Pues yo creo que, a ver, digamos, lo que podemos llamar en términos genéricos de establecimiento económico y político, siempre, digamos, ha tenido retos, digamos, y ahí sí podemos volver al paro del 77, es decir, la marcha y el sentimiento de protesta nunca ha dejado de existir en una sociedad tan desigual. Aquí hubo Jorge Eliezer Gaitán, aquí ha habido movimientos campesinos, inclusive que han tomado las armas. Es decir, hay cosas que ha habido acá que hacen que eso no sea nuevo. Lo que pasa es que de pronto puede que el establecimiento político y económico fuera de pronto más hábil para poder absorber muchas de estas necesidades. En los 80 había un liberalismo socialdemócrata que de cierta manera absorbía e interpretaba esas necesidades en sus planes de gobierno. Un gobierno conservador en el 82 que ganó con el rótulo social conservador, es decir, no negaban esa realidad y desde posiciones, digamos, de derecha rancia no rechazaban esas reivindicaciones. ¿Cuál es el problema grave que hay en Chile hoy en día? Que salieron unos trogloditas del gobierno Piñera, muchos de ellos ligados a la dictadura de Pinochet, a decir, si te molesta coger el metro a las 7, cógelo a las 6, vago. ¿Sí me hago entender? Y después salió otro a decir que esto era una guerra, es decir, dijo prácticamente que era una guerra del pueblo contra su gobierno. Es decir, más torpeza troglodita no podía haber. Solamente una voz de cautela. En una época en la que la creencia de la gente en las instituciones democráticas anda por el piso, es muy importante que los líderes de las marchas y de las manifestaciones sociales insistan en que cualquier trámite que se haga, cualquier solicitud, cualquier conversación con el establecimiento se haga por conductos institucionales. Porque es que sacar a la gente del funcionamiento, yo sé que en parte la falta de creencia y el desencanto con las instituciones políticas es culpa de la clase política, eso está absolutamente claro. Claro, pero lo que hay que hacer en este momento es decirle a la gente, efectivamente hay muchas cosas que cambiar, pero las instituciones están ahí para respetarlas y para producir los cambios a través de las instituciones. Yo creo que el Comando Nacional de Paro sacó un comunicado hoy donde el principal punto es: Duque, queremos reunirnos. Es decir, lo reconoce como el interlocutor político y le dice, usted es el presidente, venga y hablemos. Es decir, está reconociendo la institucionalidad. Que no sé qué tan representativo sea del paro, pero bueno, ya digamos, se acabó el programa. Entonces, no lo creo que lo sea mucho. Yo creo que no representa el conjunto del paro, pero sí unos sectores importantes que se movilizaron. El respetar ese tipo de institución y que lo esté haciendo al menos una parte de los organizadores es una cosa súper importante para que la cosa no se desmadre. No habló el presidente, estamos aquí atentos, quédense en el canal Red Más, de pronto antes de medianoche, cuando lo esté escuchando todo el país. Muchas gracias a ustedes por haber venido esta noche, veremos lo que pasa mañana. Nosotros nos vemos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.